¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a 7 Actualidad, justo en un día a las puertas del 1 de mayo, del Día Internacional del Trabajo. Por lo tanto, hoy vamos a centrar el contenido de nuestro programa en esta jornada tan importante. Saludamos a Daniel Mesa, que es el secretario de Organización de Comisiones Obreras del Sindicato Comisiones Obreras en Granada. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, Andrés. Bienvenido de nuevo, porque ya has pasado por 7 Actualidad. Sí. Hoy tenemos muchos asuntos que analizar. Vamos a empezar por ese, precisamente, cómo no, por esas movilizaciones. Durante estas últimas semanas, ambos sindicatos, los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones, vienen preparando todo el ambiente para que el 1 de mayo sea de nuevo una jornada de reivindicación histórica. Una jornada de reivindicación que partirá a las 11:30 desde los Jardines del Triunfo y que afrontamos con mucho optimismo. Los mensajes que llegan son de que la gente quiere movilizarse, entiende que es hora de recuperar derechos que nos han sido arrebatados en este tiempo con la excusa de la crisis económica en su momento, pero que la recuperación no ha llegado a las personas y parece que hay ganas de batalla y de pelear un poco. Ese es uno de los puntos sobre el que más hincapié hacen los sindicatos, el de que el repunte de la economía, los datos macroeconómicos también favorables en el conjunto de la Unión Europea y de España, no alcanzan, sin embargo, a los trabajadores. Se instala la figura del precariado, de contratos temporales y de baja calidad. Sí, antes de 2008 llamaba un mileurista a un colectivo muy concreto, que era el de los jóvenes. El mileurismo se ha extendido entre toda la población. De hecho, ahora alcanzar los 1.000 euros, un contrato que te permita una nómina de 1.000 euros, es casi una normalidad y lo primero que tenemos que exigir es la distribución de las rentas del capital y del trabajo, buscar el equilibrio, y hay que revalorizar los sueldos y que permitan un poder adquisitivo normal a la clase trabajadora. Podemos decir entonces que esa mejora ese color verde de la economía se ha quedado solo en las cuentas de las grandes empresas. Todo apunta a ello. Los beneficios del IBEX se han disparado, las empresas continúan deslocalizándose, y continúan entrando por la puerta de atrás de la economía sumergida para quedarse con dinero y cotizaciones que corresponden al trabajador y a la trabajadora que echa su jornada diaria. Otro asunto que se va a reivindicar mañana es el de la diversificación del tejido productivo, además una cuestión que afecta bastante a Granada. Señalan ustedes a la excesiva terciarización del sector económico en Granada, el sector terciario, hostelería, turismo, en detrimento del crecimiento de otras posibilidades como la industria. Granada tiene que apostar por la industria y más concretamente por la industria tecnológica. Hay bases para ello. En ese sentido sí hemos mantenido contactos con la parte empresarial, porque aquí tenemos que actuar de forma colectiva, también con las administraciones. Hay que conseguir que en Granada crezca más de lo que está haciendo en términos de Producto Interior Bruto la industria y la relacionada con la tecnología, con la investigación, con el desarrollo. Tenemos una universidad puntera que no para de subir escalafones en los rankings mundiales. Hay que aprovechar el trasvase de conocimiento a la inversión y nos va a dar seguro, si existe ese cambio de modelo productivo, más calidad en el empleo y más riqueza. Una universidad puntera que, sin embargo, muchos de los talentos que surgen de ella tienen que abandonar la provincia, precisamente por esa falta de oportunidades en sectores económicos de referencia. Tú lo decías muy bien, si la opción laboral en Granada finalmente, después de 5 años, más los máster y las especializaciones correspondientes, son la hostelería, trabajar en un bar, evidentemente es un fraude a las expectativas de estos jóvenes y se marchan de Granada a otras ciudades españolas o al extranjero. Precisamente hablando de ese sector terciario, concretamente del de la hostelería, ustedes ayer mismo denunciaban excesivos casos que se encuentran de fraude en la contratación y ponían el foco concretamente, por ejemplo, en el restaurante Pilar del Toro de la familia Betoret. Sí, poníamos ahí el foco porque es muy relevante, y ahora iremos ahí, pero aunque pongamos ahí el foco, está iluminada Granada entera con estas situaciones. Y lo que más pena da es que miramos para otro lado. Hemos normalizado estas situaciones en las que los trabajadores cobran en B un salario que decide además el empresario saltándose los convenios colectivos, donde se ceden las jornadas continuamente, donde no hay un respeto mínimo a los derechos colectivos laborales.
y lo hemos normalizado, incluso diría que el conjunto de la sociedad. Y tenemos que alzar la voz ante estas situaciones, decir que no es normal, que cuando en otras circunstancias alguien se salta la ley, acaba en enjuiciado, y aquí en el ámbito laboral es cotidiano. Pusimos el foco efectivamente en el Pilar del Toro, porque ya rozaba lo escandaloso ver a compañeros y compañeras con un contrato de 2 horas a la semana, cuando están trabajando todos los días durante todo el mes, la jornada completa. Las nóminas, se te cae el alma cuando las ves, son 40 euros mensuales, y todo lo demás es en B. Y es relevante porque Trinitario Betorel ha sido el jefe de la patronal de la hostelería, era la persona encargada de negociar un convenio que, por cierto, estuvo bloqueado durante 6 años y representaba a toda la hostelería. Y bueno, tenía relevancia también en su momento porque figuraba como candidato a ser concejal por el Partido Popular y ser un servidor público. Como te digo, no podemos, la sociedad no puede normalizar situaciones como esta, y hay que señalar con el dedo y que finalicen de una vez. Nos pasó este verano con Supermercados Dani, también lo denunciamos. Había un despido sistemático de aquellas personas que querían presentarse bajo las candidaturas de comisiones obreras para representar en Supermercados Dani a sus compañeros y normalizar las relaciones laborales. Ya vamos a empezar a señalar con el dedo y decir alto y claro que no vamos a consentir ni una situación así en la provincia de Granada. Efectivamente, como señalaba Daniel Mesa, nuestro invitado, Trinitario Betoret fichó por la candidatura de Sebastián Pérez a la alcaldía de Granada del Partido Popular, y a los pocos días salió ese famoso comunicado del PP que indicaba que dejaba la candidatura por motivos personales, aunque ustedes desde comisiones entienden que este caso, que está en la Inspección de Trabajo, esta investigación en la Inspección de Trabajo, puede estar detrás de esa salida. Bueno, evidentemente yo los motivos personales los desconozco porque no los especificaba. Lo que sí está claro es que hay interpuesta una denuncia contra el Pilar del Toro por estas prácticas que creemos que son incluso un fraude a la seguridad social, porque no se cotiza por el trabajo que se realiza, y esa denuncia es previa. Como te digo, yo no puedo meterme a contestar esta pregunta, tendría que ser el propio Trinitario si ha afectado en su decisión o no. Vamos a hablar también acabamos de cerrar unas elecciones, una campaña electoral previa, vamos a hablar de ese clima político que se puede despertar ahora también en torno, por supuesto, a las políticas relacionadas con los derechos de los trabajadores, pero antes le pregunto, ¿cree que en esta campaña se ha hablado poco de los trabajadores y de avanzar en cuestiones como una nueva reforma laboral? No se ha hablado nada, los mensajes siempre giraban en torno a una bandera que todavía no sabemos qué de fondo tiene ese símbolo, porque esa bandera debería representar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, como tú dices, y sin embargo no se ha aterrizado ahí. No conocemos las propuestas más allá, quizá me suena la de Ciudadanos, de instaurar un solo contrato, que era precarizar a todas las personas trabajadoras. Debemos recuperar el discurso, esperemos que ahora, en los momentos de formación de gobierno y en momentos de poner los programas electorales sobre la mesa y alcanzar acuerdos, que esté sobre la mesa esa retirada de la reforma laboral de 2012 y avanzar en cuestiones como que los convenios de sector vuelvan a recuperar su poder sobre los convenios de empresa, que eran un chantaje a la población trabajadora, o bueno, el que aumente la inspección de trabajo, el personal y los recursos para que no sucedan casos como el que comentábamos antes, o la simplificación de contratos, las bonificaciones. Cuando bonificamos absolutamente todos los modelos de contratación, al final no son efectivos ni para contratar a jóvenes, hablábamos antes, o a personas mayores que han sido excluidas del mercado laboral, o a mujeres que tienen especial dificultad en insertarse en el mercado de trabajo. ¿Son optimistas ustedes con la posible formación de un nuevo gobierno después de los resultados que han surgido tras el 28 de abril? Nosotros apostamos por un gobierno de progreso, porque la campaña electoral ha sido muy dura y ya no solo no es que no se tocaran los aspectos laborales, sino que se tocaban aspectos vinculados a libertades colectivas fundamentales.
y afectaban a luchas que se han conquistado durante 40 años en este país, y veíamos el riesgo de retroceso en ese sentido. Por ello nosotros apostamos por un gobierno de progreso. Esperemos también que en las próximas elecciones que lleguen se continúe esta movilización ciudadana en defensa de opciones de progreso, de avance y de ganar derechos. Se forme el gobierno que se forme, entiendo que evidentemente, ya nos lo confirmaba en la pregunta anterior que le hacía, van a mantener esa presión contra las reformas laborales vigentes, y también seguramente en materia de pensiones, donde ustedes en el propio manifiesto de este 1 de mayo reivindican que se revise el sistema y se termine con el factor de sostenibilidad. Evidentemente hay que conseguir que aquella reforma que impuso el gobierno de Rajoy de marcha atrás. Nosotros apostamos por un gobierno de progreso. No significa que vayamos a parar aquí nuestras reivindicaciones. Desde nuestra autonomía y nuestra independencia vamos a exigir que se recuperen consensos, que se abran mesas de negociación, y si estas no avanzan nos van a tener en la calle, tenga el color que tenga el próximo gobierno en la Moncloa. ¿Qué políticas cree que deben aplicarse en materias tan importantes como la brecha salarial, que perjudica a las mujeres respecto a los hombres, o la propia contratación precaria, que perjudica también, según todos los datos que dan los sindicatos, a las mujeres especialmente? La herramienta la tenemos, se llama planes de igualdad. El problema es que los planes de igualdad solo son obligatorios para empresas de más de 250 trabajadores. Para que te hagas una idea, Andrés, en Granada el 95% de las empresas son microempresas, por tanto no estarían nunca obligadas a llevar a cabo esos planes de igualdad. Tiene que ser una exigencia para las empresas que comúnmente ocupan el tejido productivo en nuestro país. Por lo tanto, extender esos planes de igualdad a todo el conjunto de las empresas, independientemente del tamaño de las mismas. Evidentemente, sí. Este es uno de los puntos que también se va a llevar mañana en las manifestaciones del 1 de mayo. Sí, en el 1 de mayo reivindicamos, por supuesto, igualdad, pero reivindicamos también, tú lo has mencionado antes, pensiones, retirada de la reforma laboral. Y bueno, en Granada tiene además determinados aspectos que no son intrínsecos. En el manifiesto hablamos de banca pública, que ahora ahondaré un poco ahí. En el manifiesto, en Granada concretamente, cuando hablamos de la reforma laboral, tenemos ahora mismo sobre la mesa un ERE, dos ERE, uno que afecta a los compañeros de CaixaBank y otro a las compañeras de Supersol. Son muchas trabajadoras en la provincia de Granada, son EREs injustos, producto de la reforma laboral. En Granada vamos a llevar también reivindicaciones a la Junta de Andalucía, sobre todo en materia educativa, en las escuelas infantiles y en el personal laboral de educación, que no se cubre las vacantes que hay. Exacto, en este punto además vienen insistiendo, sobre todo en las últimas semanas, acerca de esa no cobertura de vacantes. Ha habido incluso movilizaciones, protestas en la sede, en las puertas de la sede. Sí, estuvimos, no sé si el pasado martes, en la sede. La Junta de Andalucía hasta ahora no ha movido fichas sobre cuáles van a ser sus políticas. Tenemos constancia de dos cosas: la falta de diálogo con los representantes de los trabajadores, y tenemos constancia de determinados mensajes que están lanzando. Imaginamos que cuando pasen las elecciones de mayo y aprueben el presupuesto que tienen escondido en un cajón, veremos realmente el alcance de las políticas. Nosotros ya vamos a ir también alzando la voz. Tampoco vamos a permitir un retroceso o una privatización de determinados elementos en Cetursa, en Sierra Nevada. Estamos cogiendo fuerzas, sentando el discurso y a la espera de que la Junta de Andalucía se retrate realmente cuáles son sus planes. ¿Temen realmente que se pueda producir ese adelgazamiento público de la empresa Cetursa, ahora que mencionaba Sierra Nevada? Algunos mensajes así han sonado. Cetursa ocupa diferentes actividades. Yo no sé si el plan es aquellas que son rentables, venderlas a la parte privada. No lo sé. Vamos a esperar. Lo único
que sé es que hace 2 semanas se celebraron unas elecciones sindicales entre los trabajadores y las trabajadoras de Cetursa, que apostaron de forma masiva por la opción de comisiones obreras, cuyo lema era la defensa de la estación con un modelo público de gestión como hasta ahora. Me hablaba de una de las medidas que reivindican, que aparece en ese manifiesto y entre las ideas que van a lanzar mañana en las manifestaciones del 1 de mayo, la banca pública. ¿Cree que es una opción factible, que se puede llevar adelante, tal y como está diseñada la economía, ya no solo en España, sino en el marco de la Unión Europea? Pues mira, Andrés, no solo es posible, sino que ya existe. Bankia, que además somos los granadinos y las granadinas un poco partícipes, porque era parte de ella en la extinta caja de ahorro de Granada. Bankia tiene capital público, Bankia ya podía ser una banca pública y muchos nos tememos que se va a mal vender. Ahí está la herramienta y está el elemento con el que se podría trabajar, y sería una forma de regular los mercados financieros y de intervenir en desmanes que se han ido produciendo estos años. Se ha hablado mucho también de autónomos, bueno, algunos partidos en esta campaña electoral que acabamos de cerrar tras las elecciones del 28 de abril, hablaban de autónomos, especialmente Ciudadanos. Desde el colectivo, desde el tejido sindical, ¿qué ideas o qué medidas contemplan para los trabajadores autónomos, que son algunos de los que sufren también situaciones más complicadas a la hora de llevar adelante su negocio? Nosotros creemos que tiene que cambiar la regulación de los TRADES, que son los autónomos económicamente dependientes, para que no sea la puerta de atrás para que las empresas, en vez de hacer contratos laborales, tengan un autónomo o falso autónomo, como lo conocemos. Ciudadanos ha defendido en esta campaña unas posturas ultraliberales en ese sentido. Ellos no visualizan al trabajador como dependiente o mano de obra de una empresa. Ellos consideran que el trabajador, todos deberíamos ser algo así como autónomos y competir entre nosotros. Ellos entienden que así se ajustarían los salarios y la competencia en un mercado libre. Por supuesto, es una barbaridad. Figuras de autónomos que muchas veces se convierten en esos falsos autónomos que denuncian, y que a veces esta situación viene espoleada también por el crecimiento de determinadas economías digitales, plataformas intermediarias de servicios, como por ejemplo Uber o como por ejemplo Globo, los famosos repartidores que han tenido muchos problemas con su situación laboral. Claro, de ahí la defensa de Ciudadanos. Ellos buscan una desregulación de las leyes laborales que hay ahora mismo establecidas. Con los compañeros y las compañeras de Globo estamos ganando sentencia tras sentencia, y se les está reconociendo su condición de trabajadores y trabajadoras y su condición de colectivo que va a poder negociar en su momento un convenio colectivo y regular sus condiciones. Claro, estos compañeros ahora mismo se los somete a una competencia brutal entre ellos mismos. Y la empresa, la que debiera gestionar, está quitada de en medio. Esas son las opciones, las situaciones que queremos combatir. Otro asunto por el que quería preguntarle acerca de todos los contextos que estamos intentando analizar es el del sector público, ya que ahí defienden también un reforzamiento del propio sector público, del empleo público, en ámbitos que consideran troncales como la sanidad y la educación. Evidentemente, es que el auténtico elemento de redistribución de la riqueza y generador de igualdad en nuestra sociedad son los servicios públicos. Y la sanidad hay que reforzarla, sobre todo con más plantilla, y en la educación nos da miedo el aumento de ratios y la eliminación de líneas educativas. Los servicios públicos no tienen por qué ser rentables, debemos olvidar el concepto de rentabilidad en un servicio público. Los pueblos, los 180 pueblos de nuestra provincia deben tener un servicio educativo público y asequible para la población, para que no pase esto, ¿no?, que está ahora en boca de todos, de la despoblación territorial. Uno de los elementos más importantes es la educación. La Junta ya sabe que puso en marcha un plan de choque, hablando de sanidad concretamente, contra las listas de espera. Ya lleva activo unas semanas. No sé si ustedes, sus representantes sindicales en materia de sanidad, les han informado sobre si se está notando ese efecto positivo del plan o todo lo contrario. Una de las cuestiones que denunciaron los sindicatos inmediatamente después de aplicarse el plan de choque era que había mucha falta de información a los profesionales, que no se había detallado cómo se iba a aplicar realmente. Sí, realmente la aplicación de este plan se vio en las partidas
partidas económicas. Este plan básicamente consistía en derivar a la concertada y a la privada pacientes. Y parte de ese montante económico, concretamente 2/3, eran para la sanidad concertada y privada. Para nosotros una barbaridad. Debe contratarse a más personal y garantizar que sea un servicio público que, como te decía, es el garante de equidad en nuestra población. Y en educación también temen que las políticas, por ejemplo, relativas al bloque 0-3 años también vayan por la vía de aumentar los conciertos con el sector privado. Sí, porque fíjate, cuando se habla de universalización y garantizar, lo decían en sus programas los partidos que ahora gobiernan la Junta de Andalucía, pero a la vez hay una bajada, lo llaman ahora bajada masiva de impuestos, que es lo que prevén. Las cuentas no dan, estos son 2 más 2, 4, entonces sí creemos que puedan ir por ahí los tiros. En cuanto a la Junta de Andalucía, ya te decía que hay sospechas, pero como tienen escondido el proyecto de presupuestos en un cajón, no lo sabremos hasta junio. Siniestralidad laboral es un asunto evidentemente muy preocupante y que ha arrojado cifras bastante negativas también en la provincia de Granada. Hace poco ustedes anunciaban ese plan que se debe llevar adelante, sobre todo ponían el foco en empresas del transporte para evitar el cansancio de los profesionales en este sector que está provocando accidentes muy graves. Sí, el último fallecido era un compañero que se dedicaba a conducir un camión. Las horas que echan no son normales, 10 horas conduciendo, apenas 4 de descanso, luego hay que descargar y volver a cargar en el punto de destino, volver, es una barbaridad, y el descanso es importantísimo en un puesto de trabajo que además conlleva tanto peligro para el trabajador, pero incluso para la propia circulación, es decir, hay que buscar una regulación para ese sector concretamente. En cualquier caso, tenemos una de las mejores leyes de prevención de riesgos laborales. El problema es su incumplimiento sistemático. De hecho, muchas de las denuncias que nosotros interponemos en la inspección de trabajo están relacionadas con la prevención de riesgos. Salario mínimo, ya sabe que era una de las cuestiones que los sindicatos más aplaudieron cuando el gobierno finalmente pudo aplicar esa medida para aumentar el salario mínimo en España. Se criticaba, o desde sectores contrarios a la medida se avisaba de que eso podía provocar un freno en la contratación, un freno en la economía. Los datos reflejan que eso no se ha producido. No está sucediendo. De hecho, el poder adquisitivo de la población, cuando hay redistribución de la riqueza, genera empleo. Y esto lo sabe todo el mundo. Cuando la economía, el dinero se acumula en unas poquitas manos, es cuando la economía va mal, irán bien las de otros países o la de compra de yates, no lo sé. Pero no está afectando evidentemente a la creación de empleo, la subida del salario mínimo. Y esperamos que continúe al alza, que es otro de nuestros objetivos. Sí estamos denunciando a muchas empresas que no lo están aplicando bien la subida de ese salario mínimo. Ahora mismo estamos en esa batalla, porque entienden que con los pluses que puede uno recibir por nocturnidad, etcétera, ya llegan a ese salario mínimo, cuando nosotros lo que habíamos pactado es que era sobre el salario base. Así que ahora estamos revisando para denunciar aquellas situaciones en las que no se está aplicando correctamente en diferentes empresas. Mencionaba, por tanto, que creen que se puede ser más ambiciosos todavía con esta medida y continuar en los próximos años progresivamente aumentando el salario mínimo. Yo espero que sí. Vamos a ver también qué gobierno sale finalmente tras los procesos de pactos. Yo recuerdo la semana pasada a escuchar al Partido Popular decir que había que revertir esa subida y bajar de nuevo el salario mínimo a 800 euros. Nosotros, por los mensajes que hemos escuchado, creemos que hay disposición del partido que ha ganado las elecciones y las opciones progresistas que puede que le acompañen en seguir revalorizando en los próximos años el salario mínimo. Pues prácticamente ya nos quedamos sin tiempo. Al final creo que hemos conseguido más o menos radiografiar los asuntos más importantes. A mí me gustaría hacer un llamamiento mañana masivo a la manifestación. La democracia son las urnas. También la manifestación de mañana en las calles, donde quiero destacar que nos va a acompañar la Orquesta Ciudad de Granada, defendiendo algo que es fundamental
para nuestra ciudad, que es la cultura, y que están viviendo una situación pues muy delicada, y que además van a encabezar la manifestación músicos y músicas de otras bandas, de la banda de la Zubia, concretamente apoyando esa reivindicación, así que va a ser una manifestación muy musical y muy cultural, además de reivindicativa. Una orquesta Ciudad de Granada que mencionaba Daniel Mesa, que además está denunciando sobre todo el ahogo económico, la deuda que se está produciendo en la institución debido a la falta de presupuesto, presupuesto que depende de las instituciones públicas, de la Junta, de la Diputación y del Ayuntamiento. Exactamente. Ellos ya han programado movilizaciones para todo el mes de mayo en la puerta del Ayuntamiento de Granada y en la puerta de la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Creemos que la principal responsable en ese sentido es la Junta de Andalucía, y que apretar ahí. El otro día mis compañeros y mis compañeras estuvieron en San Telmo, y yo les felicito por esta lucha que están llevando a cabo. Muy bien, pues Daniel Mesa, secretario de Organización de Comisiones Obreras en Granada, gracias por acompañarnos en 7 Actualidad, y estaremos muy pendientes de la jornada de este 1 de mayo. Muchas gracias a vosotros por invitarme de nuevo. Y a todos ustedes un saludo, gracias por estar ahí. Volvemos pronto aquí en 7 Actualidad. Saludos.